Sin lugar a dudas, uno de los hombres que hoy por hoy, en estos momentos, se ha convertido en el hombre escándalo, ha sido Adán Augusto López, el coordinador de los senadores de Morena, el ojo del huracán que sin duda tiene en este momento la 4T, pues desde que detienen a su exsecretario de Seguridad cuando él era gobernador de Tabasco, líder del grupo criminal La Barredora, pues prácticamente toda la mirada del ojo público se ha ido hacia él, hacia el senador Adán Augusto López. Luego aparece un reportaje especial en el cual se hablaba de que no había declarado 79 millones de pesos, 79 millones de pesos ante el SAT. Y luego aparece Adán Augusto López a decir, no, es que sí declaré cerca de 24 millones en el 2023 y otros 25 en el 2024 respectivamente, pero se me pasaron ahí algunos milloncitos que declarar. Bueno, hace poco apareció porque una declaración tras otra lo hace tener que estar corrigiendo cosas que luego a veces tal vez no quiera decir. Ahora declaró que todo el mundo en Tabasco conoce su estilo de vida y que ha hecho públicas sus declaraciones patrimoniales. Esto dice Adán Augusto López. Senador, ¿se van a topar con pared quienes quieren verlo caer? Bueno, yo lo que creo es que yo estoy haciendo mi trabajo, voy a seguir desempeñándolo. Los compañeros me designaron o eligieron por un periodo que es igual al de la legislatura. Senador, entonces usted, le vuelvo a insistir en la pregunta, no es fuego amigo, no viene desde Morena. Mire, viene de gente evidentemente a los que les duele, por ejemplo, que hoy haya un nuevo poder judicial, reforma judicial. Hay que ver quiénes son los interesados en seguir, como hacían antes, manejando la corte, a los juzgados, a los magistrados. El ataque viene de la oposición. Básicamente de sectores de la derecha, quienes no se dicen oposición política como tal, pero que son oposición. Empresarios Hay de todo, claro. Es una conjunción de intereses. ¿Quién está a la cabeza de todo esto, senador? Bueno, yo sí sé de parte quién y quiénes, y de parte de quién y de quiénes, pero en su momento. ¿Por qué no nos da una pista? No, porque todo tiene su tiempo, así lo dije. ¿Apunta al blanco y azul? Apunta al blanco y azul. Todo tiene su tiempo y son muchos intereses políticos, económicos, que están ahí. Senador. Bueno, luego mencionaba que sus ingresos es porque era ganadero, ¿no? Ahora de notario y luego ganadero y que tenía una herencia, ¿no? Ya yo quisiera de esas herencias. A ver, para el análisis esta mañana, pues está José Mario de la Garza con nosotros, el licenciado José Mario de la Garza. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo estás, mi querido Jonathan? Muy buenos días. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Oiga, pues todo un legislador austero con herencias millonarias, con cabezas de ganado, en fin, pues mucha prosperidad hay en Tabasco, licenciado. Sí, muchísima prosperidad cuando eres un funcionario público y también habría que añadir aquí, Jonathan, el análisis de los conflictos de intereses, ¿no? Porque en muy poco tiempo se logra tener unos ingresos pues casi de 80 millones de pesos, que cuando pues estalla la nota y se empieza a divulgar, como bien dices, el exsecretario tiene que salir a dar una serie de explicaciones que pues no cuadran por ningún momento, ¿no? Porque si tú te fijas en la línea del tiempo, Jonathan, gran parte de la actividad que tuvo el secretario en esas temporalidades, pues era funcionario público. ¿No? O sea, le quedaron muy pocos espacios, anduvo en campaña, anduvo en precampaña, era secretario de Gobernación, y entonces te entra la duda de decir, bueno, ¿y este dinero por qué te lo dieron? ¿Se hizo algún favor? ¿Se dio un contrato? O sea, ¿por qué ganaste tanto dinero en un periodo tan corto, siendo que la mayor parte de tu ocupación estaba en el servicio público? Y fíjate que es bien interesante aquí, Jonathan, lo que ha dicho la Corte a este respecto. Porque no es, en materia de conflicto de intereses, Jonathan, no es que se demuestre efectivamente que tú actuaste para darle alguna prebenda o algún contrato a una empresa. Es la apariencia de tu conducta honesta y de tu conducta ética lo que debe evaluarse. Y aquí, si tú lo ves, con esta información que ya tenemos, pues hay una apariencia de deshonestidad, haya una apariencia de
tráfico de influencias y de beneficios que no están claros, Jonathan. Porque como bien dices, oye, pues esta cantidad de dinero se gana en un plazo muy breve y no acaba de quedar claro. Luego está el tema del pago de los impuestos, que tampoco lo ha aclarado. La nota de la primera plana de hace unos días del Reforma se pagó 2.7% de impuesto sobre la renta, cuando en promedio debe haberse pagado el 30%. ¿no? Entonces, y tampoco se ha aclarado bien a bien, como bien dices, quién le dio este dinero, ¿no? Es que soy ganadero, es que soy notario, es que soy empresario. Oye, pero pues tengo una herencia, decía. Tengo herencias. Bueno, está bien, pero ¿quiénes son estas personas que te dan que como ganadero eres tan exitoso, como notario eres tan exitoso, como empresario es tan exitoso? Pues qué tipo de recursos y de empresas te están dando estas cantidades de dinero, siendo tú pues un funcionario clave de la administración de López Obrador? Y además, Jonathan, muy importante, que se vendió la bandera de la austeridad, hasta te diría yo, de la pobreza, ¿Sí? como una especie de mérito y como una especie de eslogan de campaña, ¿no? Es decir, nosotros somos un gobierno de gente austera, de gente pobre, que no traemos ni dinero en la cartera, y somos el gobierno de los austeros, que nunca vamos a tener dispendios y nunca vamos a tener estas cantidades de dinero en nuestras cuentas. O sea, acuérdate que había toda esta narrativa de ver a la riqueza hasta como un tema negativo, Jonathan, como es que está mal, ¿no? Es decir, los que tienen dinero son perversos, son los conservadores, son los neoliberales que se han hecho de dinero, y esas personas son las que han atacado a México. Ese era el discurso, Jonathan, esa es la narrativa que se dio todos los días en las mañaneras, se repetía como una liturgia, ¿no? Y ahora sale que tu mano derecha, pues resulta ser que todos esos conceptos que tú enarbolabas, pues no son ciertos, ¿no? Porque ahí sí hubo riquezas, y ahí sí hubo contratos, y ahí sí hubo dinero, y ahí están en sus cuentas, ¿no, Jonathan? O sea, volvemos a estas contradicciones, volvemos a esta hipocresía, y volvemos a la doble cara, ¿no? Por un lado nos vendemos como los pobres, primero los pobres, y nosotros estamos en la austeridad, y por el otro lado, cuando ya sale la información, pues tienes que ir a poner la cara para tratar de explicar lo que no se puede explicar. Qué pesado, ¿no? Se ha vuelto la figura de Adán Augusto López en la 4T. Si lo pudiéramos ejemplificar, sería como la pieza más abajo de este yenga, ¿no? Que tiene la 4T, que no le quieren mover ni un pedacito porque se cae todo, por el tamaño del peso que llegó a ser Adán Augusto López. ¿Por qué le digo esto? Porque le dicen a la presidenta, oigan, ¿no lo van a investigar? No hay ninguna investigación. Oigan, ¿le van a dar una embajada para ya sacarlo de aquí, que se lo lleven al extranjero? No le vamos a dar ninguna embajada. O sea, no hay manera de cómo hacer a un lado a Adán Augusto. Sí, se ha vuelto una piedra enorme en el zapato, que como bien dices, contradice todo el movimiento. Ahí está toda la vinculación con lo de la barredora y su secretario de seguridad y la detención, ¿no? Ese es el tema también en paralelo, ¿no? Pero como bien dices, por más que todos los días les abre un capítulo de daños diferente, y todos los días hay que salir a aclarar y a defenderlo, ya que salgan los diferentes actores. Está Monreal también, no sé si lo viste, Monreal también defendiéndolo. Sí. Bueno, como dices tú, pues ya se vuelve insostenible, pero están aferrados a mantenerlo en el Senado, a no abrirle ningún expediente, a no cuestionarlo, cuando a todas luces, Jonathan, pues hay, en una situación de normalidad, de Estado de Derecho, de ausencia de impunidad, Jonathan, pues ya se hubiera dicho hay que investigarlo. Nadie tampoco está diciendo que en automático se le tenga que declarar culpable o responsable, nadie está diciendo eso, pero se dice, oye, hay muchos elementos, hay mucha sospecha, hay muchos datos que nos llevan a pensar que hay irregularidades, que hay ilícitos, que hay conductas que no están de acuerdo con la ley, pues en todo caso que se investigue, ¿no? Quizás la actitud de la presidenta podría ser, oigan, pues pido a la Fiscalía que hagan una investigación para ver si estos recursos son de procedencia lícita, como le pasaría a cualquier persona, Jonathan, en este país que recibe 80 millones de pesos en 2 años, ¿no? O sea, si tú mañana, Jonathan, tienes 80 millones de pesos en tus cuentas, por más ganadero que seas, Jonathan, te llega la unidad de inteligencia financiera y te dice, oiga, perdón, ¿de dónde sacó usted este dinero, verdad? ¿Cómo le hizo para llegar con este dinero a estas cuentas? Eso es una situación normal, Jonathan. Y no solo eso, licenciado, ¿cómo se te olvida declararlos? Porque dicen, no, ya nada más declaré 24 y 25 millones en 2 años, pero pues ahí se nos escaparon declarar. Caramba, 50 millones, ¿se te olvida declararlos? Se me olvidaron ahí en una maleta 50 millones que ya no me acordé de declararlos, ¿no? Sí, y sabes también que, Jonathan, que yo lo he destacado mucho en las redes sociales, es la aplicación selectiva de la ley. O sea, a unos
se les encarcela por un delito menor, a unos se les persigue, a unos se les bloquean cuentas, a unos se les trata como delincuentes, ¿verdad? A otros, que son los amigos, que son los que están en el movimiento, que son los que están cercanos a la presidenta, pues no se les toca con el pétalo de una rosa y se les da un trato preferencial. Y entonces el ciudadano se queda con esta visión, ¿no? O sea, en México, si tú eres un político encumbrado y puedes cometer cualquier tipo de delitos, no te va a pasar nada. Pero si eres un ciudadano que cumples en la medida de tus posibilidades con la ley y estás tratando de salir adelante, las posibilidades de que acabes en la cárcel en México, son muy altas. Hay mucha arbitrariedad, ¿no? Entonces vuelves a este tema, Jonathan, de la corrupción de fondo, de decir, oye, pues qué trato reciben los políticos en México y cómo se aplica la ley de forma diferente dependiendo quién seas, cuánto dinero tengas o qué posición hayas ocupado en el gobierno. Ahora, licenciado, esto se da en el marco de la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, a la Cámara Alta. Llega ahí al Senado y da una declaración que nos llama la atención de que ellos reconocen, o el gobierno de la presidenta Sheinbaum reconoce, que el problema del huachicol está ahí, ¿no? Por más que nos quisieron decir el sexenio pasado, se acabó el huachicol, ya no había nada de huachicol, y resulta que sí, que creció todavía más en esto que ahora se ha transformado como el huachicol fiscal. Pero dice Rosa Isela, caerán muchos por el tema del huachicol. Esto también da una muestra clara de hacia dónde quieren llevar esta política combativa de seguridad, licenciado. Pues mira, lo han declarado muchas veces y si tú te fijas en el tema del huachicol, en sus diferentes modalidades, es una declaración constante, Jonathan, pero lo que sucede es que tampoco se ve que haya una contundencia digamos, en las detenciones o en las responsables. Es decir, se vieron presionadísimos con la intervención del secretario Rubio de Estados Unidos, que fueron de alguna manera los que destaparon cómo se estaba haciendo estas actividades de huachicol en donde estaban involucrados los marinos. Pero eso, Jonathan, fue claramente una presión de Estados Unidos para que se tuviera que hacer estas detenciones. Entonces fue un planteamiento de Estados Unidos que dijeron, oigan, a ver, aquí está la Marina involucrada. Les costó muchísimo trabajo tener que reconocer eso, pero tampoco ya no tenían de otra, Jonathan, tenían que actuar, sí, porque fue el ultimátum que puso Rubio ahora que vino, ¿verdad? Dijo, a ver, estas personas tienen que detener. Pero si te fijas, la actuación viene o de presiones de Estados Unidos, ¿verdad? O de detener posiciones menores, de mucho espectáculo, de mucho anuncio, de mucha mañanera, pero pues yo no veo que se desmantelen las redes de forma contundente, que haya confiscaciones, que se haya detenido también a las empresas, Jonathan, no nada más a los funcionarios públicos, hay muchos empresarios involucrados en esto, muchos empresarios. Entonces, dime qué factor de inteligencia se ha propuesto, dime cómo están las redes de corrupción, no nada más de los vicealmirantes, sino de todo lo que estaba alrededor de ellos. Entonces, pues ojalá se lo tomen con seriedad, porque yo creo que en este tema sí el país ya trae muchísima presión del gobierno del señor Trump y creo que también la capacidad de maniobra la tienen muy limitada, ¿no? Entonces probablemente veamos algunas detenciones. Ojalá, qué lástima que el Estado de Derecho lo tengan que impulsar los americanos y que las detenciones se tengan que hacer porque los americanos lo piden, ¿no? Esa es la realidad de este país. Pero esta parte que usted menciona y de qué forma fue, yo recuerdo el día del desfile del 16 de septiembre, ¿de qué tamaño ha sido esto? Que fue el secretario de Marina que reconoce que este golpe estaba dentro en la Marina el día del desfile, lo dice frente a la presidenta. Me parece que sí había algo que la Marina ya quería quitarse lo más pronto posible. Y esto me lleva a mencionar que sí podría ser una piedra angular para estados en donde ha estado muy presente esto que nos menciona, como Querétaro, como Guanajuato, como San Luis Potosí mismo. Hay un asunto ahí que puede ser revelador, licenciado. Sí, efectivamente, como dices tú, como se ha suscitado en estados del centro del país, del Bajío, y como se ha dado a conocer la información, pues hay mucha profundidad, Jonathan, en esto, ¿eh? Hay muchísimas personas involucradas, hay muchísimo dinero en los bancos depositado que tiene procedencias ilícitas, hay muchísima actividad de lavado de dinero que está encubierta. Entonces, si tú quieres realmente decir que vas a hacer un combate, pues tendríamos que empezar a ver que toda esa red, Jonathan, de dónde se vende, quién lo compra, cómo lo compra, en dónde acaba el dinero, quién lo deposita, en qué banco está,
todas esas redes, Jonathan, que son muchísimas personas involucradas que de alguna forma se benefician, o sea, hay que entender que este huachicol no se vende en las carreteras en tambos, hay todo un sistema que está perfectamente bien orquestado, también se ha documentado con funcionarios de Pemex involucrados. Entonces, pues sí, 2, 3 golpes no van a resolver el problema, Jonathan. ¿Cómo se llena un buque completo, licenciado? Claro, y lo bajas en una aduana, sí, completo también, ¿verdad? Y lo distribuyes en todo el país para que se venda, Jonathan. Es que eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Es lo que hay que entender. Sí, o sea, no nomás es de los que ahí perforan un tubito. Sí, y sacan 2 tambos y se ponen con una pañoleta a venderlo en las carreteras. Eso no es, Jonathan, eso no es. Tiene, te digo, todas estas implicaciones. ¿Cómo se llaman los bancos donde está ese dinero? ¿Cómo se llaman los que lo venden? ¿En qué gasolineras se vende? ¿Quiénes lo compran? ¿Quiénes lo distribuyen? Son miles y miles de pipas, Jonathan, las que hay que entender que están involucradas en esto. ¿Cómo transitan en el país? ¿Por qué carreteras? ¿Con qué permisos? ¿Quién les da los permisos? O sea, imagínate la red de distribución que se tiene y la cantidad de implicaciones que hay. Si tú no desmantelas eso, John, y solamente quieres hacer el anuncio espectacular de que ya se detuvo a 1 o 2 personas, pues es lo que pasa mucho en México, ¿no? El efecto gato pardo, ¿no? Mover todo para que todo quede igual. Entonces, yo creo que sí hay mucho que hacer y muchísima investigación, como bien dice, y además continuada, ¿no? Porque parece que son anuncios políticos el día que la secretaria va a rendir su comparecencia al Congreso por el informe, pues ese día sale el tema, después ya no se vuelve a comentar y luego te enteras que continúa la actividad del huachicol, porque como bien dices, la Marina tuvo que reconocer que esto lleva años, no es un asunto de ahora, lleva años dándose y ha habido una operación que se ha permitido y que se ha tolerado y que ha habido pues esta actitud de no atacar el problema de fondo, ¿no? Bueno, pues ahí está parte de la realidad que se tiene en este aspecto de el huachicol que está ahí metido, inyectado en las arterias de este país. Gracias siempre, licenciado. Abrazo, Jonathan, nos conectamos la semana que entra, que tengas excelente día. Igualmente para usted, José Mario de la Garza con nosotros esta mañana.